Bueno, ahora que ya comprendimos, ¿no es cierto? O básicamente entendimos de qué se trata un mineral, vamos a empezar a explicar despacito, ¿sí?, cómo se forman las rocas. Porque la realidad es que en la geología, ¿sí?, lo que vemos, o sea, raramente vemos depósitos de un solo mineral. No es que no lo hay, por supuesto que lo hay, ¿no? Y cuando lo hay, por supuesto, además tiene valor minero. Pero en general, lo que vemos verdaderamente son rocas, que al fin y al cabo las rocas son asociaciones de minerales, de alguna manera. Ahora, esa asociación de minerales, ¿sí?, no es caprichosa. O sea, no es casualidad, no es que de pronto yo encuentro tal y tal en un lugar y es una cuestión de lotería y en otro voy a encontrar otra cosa, sino que responde, ¿sí?, a procesos, digamos, genéticos que en gran medida están controlados, ¿sí?, por leyes físicas o químicas y que determinan, ¿sí?, su génesis y que determinan la presencia de tal o cual mineral. Al fin y al cabo, un mineral es una sustancia química la cual es estable para ciertas condiciones, sobre todo de presión y de temperatura, ¿no? En general, digamos, la energía libre de Gibbs, si alguien hace memoria y la recuerda, ¿sí?, era la que determinaba, ¿se acuerdan? Si era negativa, ¿no es cierto?, bajo ciertas condiciones, te indicaba, digamos, que ese compuesto era inestable y que tendía, por supuesto, ¿sí?, a alterarse o a descomponerse, ¿sí?, en otros en minerales o productos o compuestos más estables, y si era positivo, bueno, pues era estable en esas condiciones, ¿no? Bueno, eso determina los campos de estabilidad de un mineral. Les pongo un caso, por ejemplo, ¿no? Los seres vivos, ¿sí?, generan un exoesqueleto carbonático, por ejemplo, los moluscos, yo qué sé, los gastrópodos, ¿no es cierto? ¿Sí? El cual, todos decimos, está compuesto de carbonato de calcio. Es cierto, está compuesto de carbonato de calcio, pero desde el punto de vista mineralógico, ese carbonato de calcio es aragonita. Y resulta que la aragonita tiene en las condiciones de la superficie de la Tierra una energía libre de Gibbs de -3. ¿No? ¿Qué significa? Que es inestable y que con el correr del tiempo, ¿sí?, la aragonita tiende, ¿sí?, a recristalizar en forma de la otra variedad estable de carbonato de calcio, que es la caliza. Al hacerlo, ¿sí?, suelta o libera una concentración, digamos, de carbonatos en el agua que son aprovechados por otros animales, por supuesto, después de que muere, ¿no?, el anterior, deja su exoesqueleto, es este exoesqueleto de aragonita, entre comillas, se solubiliza, por decirlo así, ¿sí?, en el agua del mar, si quieren, el carbonato pasa en solución y ese carbonato en solución lo puede aprovechar, ¿no es cierto?, otro ser vivo para construir su propio exoesqueleto, ¿no? Si no, tendríamos un problema. Digamos, a lo largo del tiempo geológico seguro hay una limitante, ¿no es cierto?, en la producción de exoesqueletos de carbonato, ¿sí?, si no estuviera, digamos, esta posibilidad. Y tienen un caso claro, ¿no?, de un mineral que tiene la misma composición química, ¿no?, pero en donde justamente justamente la energía libre de Gibbs determina la estabilidad del mismo en nuestro campo exógeno, ¿no?, y la subsistencia del mismo como mineral. Bueno, esto también pasa en las rocas, ¿no es cierto? Ahora van a ver que, claro, la génesis de las rocas, algunas se generan en condiciones de presión y de temperatura muy diferentes a las que hay en superficie. Entonces, cuando llegan a la superficie, los minerales que se generaron en esas condiciones son muy inestables y tienden, obviamente, ¿sí?, a meteorizarse, a alterarse, o a cambiar de composiciones químicas a otros minerales más estables en estas condiciones, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que la presencia de ciertos minerales en una roca me está hablando también, ¿no?, del tipo de génesis o de la historia, ¿sí?, de la génesis de esa roca, ¿sí? Porque la asociación de minerales tiene que ver con una determinada situación, sobre todo, de presión, de temperatura, y Baja. lo que principalmente se producen son silicatos, ¿sí?, tienen que ver con una situación de demanda o de necesidad, digamos, o de presencia, de saturación, si quieren, de sílice que existe en aquel, si quieren, magma original que genera la roca. Esto ahora lo van a entender un poquito mejor en la medida en la que sigamos viendo, digamos, el teórico, ¿no? Bien. Al respecto de esto, lo primero que aparece, ¿sí?, es lo que se conoce como la serie de Bowen, ¿no? La serie de Bowen, Bowen fue un geólogo de fines del siglo XIX, ¿no?, que intentando explicar, ¿no?, cómo se forman las rocas, ¿no?, cómo se generan las rocas, ¿no es cierto?, propone dos mecanismos, que a algunos demás, al químico por supuesto le va a resultar conocido, a los demás por ahí un poquito menos, ¿no?,
propone dos mecanismos, ¿no es cierto?, de génesis, ¿sí?, que explican a grandes rasgos, ¿sí?, un poco cómo se comportan al menos los silicatos, ¿no? Porque si uno explica cómo se comportan los silicatos, que son los más abundantes, y estás explicando prácticamente la génesis físico-química de la mayoría de las rocas, ¿no es cierto?, de la corteza terrestre, ¿no?, porque es la principal composición. Bowen recurre, ¿sí?, a dos cosas que a lo mejor alguno vio en el laboratorio alguna vez. Por un lado, te dice, mira, los silicatos, para decirlo rápidamente, están debajo del carbono, en la tabla periódica, y también tienen la característica de polimerizarse, ¿sí? En general, como silicato, la polimerización lo hace haciendo puente con el oxígeno, es decir, formando cadenas, silicio, oxígeno, silicio, ¿ok? En ese caso, ¿sí?, es como se forman los silicatos. En general, ¿no es cierto?, en la medida en la que las condiciones de presión y de temperatura, ¿no es cierto?, van disminuyendo, hay una tendencia, digamos, a la estabilidad de silicatos más polimerizados, es decir, con más estructura, con más cadenas, que ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, en su composición. Entonces, sobre la base de estos criterios, que para fines del siglo XIX estaban medianamente claros, digamos, por lo menos para los químicos, ¿sí?, aunque en aquella época todavía no había una diferencia muy clara, ¿no es cierto?, entre la geología en realidad todavía no estaba claramente definida, ¿no? Qué sé yo, por un lado había paleontólogos, ¿sí?, que hablaban de cosas geológicas, pero por otro lado había químicos también que hablaban de cosas geológicas. De hecho, por ejemplo, en nuestra universidad, ¿sí?, en la UBA, ¿sí?, la geología en realidad tiene una raíz química, fundamentalmente. O sea, los primeros, los alemanes, los fundadores de la escuela geológica, digamos, de la UBA, normalmente tienen ese tipo de escuela. O sea, se llega a la geología, pero a través de la cienciadura, ¿no? Mientras que para lo mejor, ¿sí?, por ejemplo, en La Plata, en la Universidad de La Plata, ¿sí?, la escuela por ahí viene más de las ciencias naturales, viene más, ¿no es cierto?, del lado de la paleontología, viene de otro tipo de estructura, ¿no? Esto con el tiempo, por supuesto, ¿sí?, se conformó algo llamado geología, digamos, como una disciplina, digamos, con elementos, pero en un principio, digamos, estas cosas, ¿sí?, estaban un poco más disociadas, ¿no? De pronto aparecía, sobre todo a fines del 19, podía aparecer gente que a todas luces no podía parecer un geólogo, digamos, al estilo moderno, eso quiero decir. Bueno, Bowen en un poco el caso, le dice, bueno, miren, acá, yo tengo una idea, dijo Bowen, ¿no? Podemos entender esto de dos maneras. En principio tenemos que partir de aquellas rocas que se generan a partir de lo que se llama consolidación magmática. Es decir, existe, ¿sí?, una masa silicática fundida, en donde todos los iones están relativamente disociados de esa masa silicática. Esto es lo que normalmente recibe el nombre de magma, ¿ok? Imagínenselo así como una suerte de lava no muy caliente, por decir la lava no es eso, pero no importa, imagínenselo de esa manera, ¿no es cierto?, como una mezcla silicática, ¿no es cierto?, fundida, donde todos los elementos están separados entre sí, ¿no? Ahora, supongan que tienen una gran cámara, pero muy grande, de alcance regional, ¿sí?, una suerte de cámara, digamos, magmática de kilómetros de longitud, ¿no?, que es lo que realmente pasa en la naturaleza, y que la tienen a una profundidad, ¿no?, relativamente muy importante, 6, 7 u 8 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra, la tienen ahí. ¿Sí? Es como un bolsón, se lo imaginan así, ¿no es cierto?, de material silicático fundido, que en algún momento de la historia geológica, ¿no es cierto?, ¿sí?, por alguna razón, ¿sí?, eso empieza a enfriarse lentamente. Alguien me dirá, ¿por qué se enfría lentamente? Bueno, se enfría lentamente por dos motivos. Digamos, porque empieza a haber erosión, ¿sí?, por ejemplo, o porque empieza lentamente a haber algún proceso de empuje que va moviendo la cámara cada vez a una posición más superficial. Entonces va perdiendo carga litostática, por lo cual va perdiendo presión también, y va cayendo la temperatura, y llegado cierto valor de temperatura, ciertas especies minerales empiezan a ser estables en esas condiciones de presión y de temperatura, ¿no? Entonces, dice Bowen, bueno, cuando eso comienza a ocurrir, hay dos formas para lograr obtener silicatos en la naturaleza. Por un lado, a través de lo que se llama, ¿sí?, serie continua de cristalización. Y por otro lado, lo que se llama cristalización fraccionada. ¿Sí? A ver, la serie continua de cristalización, para los que hicieron alguna vez algo de química, yo fui uno de ellos, ¿sí?, era aquello que hacías en el laboratorio, por ejemplo, cuando mezclabas agua y alcohol, ¿no es cierto? Y después veías que a distintas temperaturas, ¿no es cierto?, ibas obteniendo una mezcla porcentualmente diferente, ¿no?, de agua y alcohol, ¿no? Entonces, por ejemplo,
eso se llama destilación, ¿sí? Destilación continua, ¿no? En la cual vos ibas, o destilación azotrópica, que se llamaba, en la cual vos ibas destilando y ibas encontrando mezclas, ¿no es cierto?, de agua y alcohol porcentuales, que obviamente, si la temperatura era muy alta, te iba habiendo más agua y menos alcohol, y si la temperatura era más baja, como el alcohol, digamos, evaporante, entonces sí tenías más alcohol y menos agua. Esa era un poco la idea de la destilación, ¿no es cierto?, de este tipo. Bueno, acá pasa lo mismo, pero en lugar de destilar, en lugar de pasar a la fase vapor, ¿no es cierto?, vos venís de una suerte de líquido magmático, ¿no? Y de alguna manera esto va a cristalizar, ¿no es cierto?, lentamente, así que tenés una suerte de cristalización continua, con elementos o porcentajes, ¿no es cierto?, o relaciones porcentuales, ¿no es cierto?, en donde si vos pegás un corte en distintas condiciones de presión y de temperatura, vas a tener tanto por ciento de algo, tanto por ciento de otra cosa, ¿no? Y en los extremos, el 100% de uno y el 100% del otro. Eso es un proceso. El otro, el de la cristalización fraccionada, es similar, ¿sí?, a cómo funciona una torre de platos para destilar petróleo, ¿sí? Bueno, ahí también, eso se llama destilación fraccionada, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los petroleros con el petróleo? Bueno, lo meten en una torre de platos. La torre de platos es imagínenselo así, un reactor grande, largo, alto, ¿no? El cual yo le meto calor en la base, genero un gradiente térmico, en la base tendré, no sé, 300 grados, arriba tendré 40 grados, entonces tiro el hidrocarburo por la punta de arriba, y claro, lo más volátil se me queda en el primer plato, ¿sí? Lo que es menos volátil, ¿qué va a pasar? Va a escurrir y va a caer al segundo plato, ¿no sé, que tiene más temperatura, pues ahí se me quedará otra fracción volátil, y el que pueda va a seguir hasta que lleguen a la base, ¿no? Entonces en la base, ¿qué voy a tener? Lo menos volátil, lo que puede soportar 300 grados. Y arriba, qué sé yo, con 40 o 50 grados, tendré lo más volátil, lo que no puede, lo que se pierde, digamos, inmediatamente al principio. De esta manera, ¿no es cierto? Me he explicado así mal y pronto, y discúlpenme, para aquellos que por ahí tienen experiencia en esto, de esta manera, la industria petrolera puede, ¿no es cierto?, sacar el corte de naftas, el corte de gasoil, el corte qué sé yo, de fuel oil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esos son los distintos productos destilados con los que vos te manejás en la vida cotidiana. Bueno, imagine ahora que este proceso ocurre también en la cámara magmática, ¿no es cierto? Pero en lugar de ocurrir por destilación, ocurre por cristalización fraccionada. Es decir, a determinados intervalos de presión y de temperatura, cristalizan unos fulanos, llamados minerales, ¿no es cierto? Y en la medida en la que esto va cambiando las condiciones, pues van cristalizando otros, ¿no?, que son estables en esas condiciones. Ahora, el tema es que estos dos procesos de cristalización, ¿sí?, no se dan por separado. Esto es una idealización que hizo Bowen. Todo esto ocurre al mismo tiempo en la cámara magmática, ¿ok? O sea, simultáneamente, ¿sí?, hay cristalización fraccionada y simultáneamente cristalización continua, ¿ok? Por lo cual la roca es un conjunto, si vos tirás un corte, es un conjunto de todo esto. Ahora vamos a ver qué va pasando con cada uno de los silicatos en cada una de estas series, ¿no? Bien, si arrancamos por la cristalización fraccionada, lo que vemos es que en cuanto empieza a bajar un poco la presión y la temperatura, lo primero en cristalizar es un grupo de silicatos que recibe el nombre de olivinas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son las olivinas? Son en realidad silicatos que no están polimerizados, es decir, tetraedros de silicio oxígeno con algún catión, obviamente, que compensa la diferencia de carga, y a otra cosa, ¿sí? Esto es un silicato de algo, de sodio, de calcio, normalmente suelen ser ferromagnesianos, así que las olivinas suelen ser silicatos de hierro y magnesio, que compensan justamente las cargas del anión, y chau, ¿sí? Eso es todo, no hay polimerización. ¿Por qué? Porque a esa temperatura, ¿no es cierto?, todavía la temperatura es muy alta, la polimerización todavía no es estable. Entonces, como no es estable, esta es la variable estable, ¿no es cierto? Así que si vos fueras y sacaras una foto, ¿no es cierto?, en ese momento, entonces encontrarías, ¿sí?, una suerte de, no sé, bola incandescente, para que se la imaginen así, con unos cristales, ¿no es cierto?, de olivinas flotando, digamos, por decir así, ¿no?, esos cristales son estables en esas condiciones. Las olivinas, por supuesto, no son un mineral en realidad, son un grupo, ¿sí? En general los silicatos pasa eso, nuestros nombres que ven acá ustedes, ¿sí?, en realidad nombran grupos. Es como cuando en química orgánica decís los alcanos, ¿sí?, los alquenos, ¿ok? Y vos decís, no, los alcanos no son un montón, ¿sí? ¿Ok? Son un grupo en realidad, hay muchos, ¿no? Se caracterizan porque las uniones de carbono son de simple enlace, bueno, pero más allá de eso, hay más largos, más cortos, qué sé yo, ¿sí?, lo que fuera. Bien, acá pasa exactamente lo mismo.
No, las olivinas son un grupo. Hay algunas con más hierro, con menos hierro, con más magnesio, con lo que fuera. ¿Sí? Bien. A veces cuando eso se puede distinguir, ¿no es cierto? Los geólogos solemos, ¿sí?, denominar o buscar qué tipo de olivina se trata. Se puede saber. ¿Sí? Los mineralólogos hacen eso. Pero para eso hay que hacer una gran cantidad de determinaciones físicas. Bien, supongamos que sigue bajando la temperatura, ¿no es cierto? Bien, si seguimos bajando la temperatura, lo que va a ocurrir, digamos, es que la serie fraccionada va a seguir, digamos, generando cada vez productos, ¿no es cierto?, más estables a menores temperaturas y en general más polimerizados. Pero también se va a disparar, ¿no es cierto?, por otro lado, ¿sí?, el proceso de cristalización continua. En el proceso de cristalización continua, el mineral que distinguimos más claramente es un conjunto de minerales que reciben el nombre de plagioclasas. ¿Sí? ¿Qué son las plagioclasas? Son minerales que siempre mantienen la misma estructura silicática, ¿sí?, silicáticamente siempre la misma composición, ¿ok?, pero van cambiando los porcentajes relativos de sodio y de calcio. ¿Sí? A mayor temperatura, cristaliza una variedad de plagioclasas que se llaman plagioclasas cálcicas y que reciben el nombre de anortita. ¿Ok? Ese es el nombre que tiene. Esa es prácticamente 100% calcio, ¿sí?, y muy poco sodio. Esa es la variedad de plagioclasa de más alta temperatura y más alta presión. ¿Ok? Bien. Obviamente, como ocurre en la cristalización continua, igual que en la destilación, si vas bajando la presión y la temperatura, el calcio cada vez, ¿no?, se va reduciendo más y va aumentando la proporción de sodio. Y finalmente, a temperaturas muy bajas, o mucho más bajas que las originales, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que tengan un rango aproximado, las cristalizaciones arrancan en unos 1200 grados, para que se entienda, ¿sí? Y prácticamente una roca ya puede estar consolidada en temperaturas por debajo de los 500, para que se entienda bien. Esto nada más que para ponerles un orden de magnitud, pero para que tengan una idea. Bueno, entonces cuando estás en temperaturas relativamente bajas, o sea, temperatura de 500 grados es relativamente bajo para una roca, eso es lo que quiero decir, no para una roca que se genera por esta génesis, ahí ya tenés que todo el calcio ya cristalizó y que prácticamente te queda el sodio formando una plagioclasa rica en sodio, con todo sodio, que recibe el nombre de albita. Se llama albita porque es de color blanco, ¿sí? Justamente. Ahora bien, ¿y qué pasa con la serie fraccionada? Bueno, con la serie fraccionada, sí, claro, esta es como la torre de platos. ¿Viste? Vos bajaste un poco la temperatura y ¿qué te ocurrió? Te apareció la primera grado de polimerización de los silicatos, que son cadenas de silicio lineales, de silicio-oxígeno, 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 silicio-oxígeno. Ese tipo de cadena lineal de silicatos recibe el nombre de piroxeno. ¿Ok? Y las cadenas esas entre sí compensan sus cargas incorporando cationes. En general, ¿sí?, todavía si disponen de hierro y de magnesio, pues van a utilizar al hierro y al magnesio preferentemente para justamente acomodar sus cargas. Dentro de los piroxenos, que son una familia de minerales, el más común y el más frecuente es el que se conoce con el nombre de, o más representativo, es el que se conoce con el nombre de agujita. ¿Sí? Ese suele ser el más representativo. Pero ese es uno, el más común. ¿Ok? Hay muchos. Bien, si sigo bajando la presión y la temperatura, en la serie fraccionada se van a polimerizar más. Las cadenas se van a unir lateralmente entre sí y van a dar lugar, ¿sí?, a una densificación de las cadenas de silicio y oxígeno, cadenas dobles, que reciben el nombre de anfíboles. Los anfíboles, de nuevo, son toda una familia de minerales que se caracterizan por tener cadenas dobles, ¿sí?, de silicatos unidos entre sí, compensando sus cargas nuevamente con cationes, generalmente hierro y magnesio, que generalmente es lo que emplean para compensar. Dentro de los anfíboles, de vuelta, ¿sí?, el mineral más emblemático, más común, es el que recibe el nombre de horblenda, ¿sí?, que es el nombre del mineral más común. Y hay un montón, obviamente, ¿no? Sigo bajando la temperatura, sigo bajando la presión, ¿ok? Y los silicatos van a ser más estables si se polimerizan más. Entonces, generan silicatos cíclicos, ¿sí? Estos ciclosilicatos normalmente reciben, digamos, el nombre genérico de micas, ¿no es cierto? Y acá empiezan a aparecer este mineral planar tan característico, cualquiera que fue de vacaciones a la Sierra de Córdoba, ¿sí?, está aburrido de verlo, ¿no? Que normalmente son como unas planchitas, ¿sí?, digamos, laminares, ¿no es cierto?, incluso translúcidas, si es la moscovita, sí, incluso translúcida. De hecho, la moscovita, después vamos a ver de dónde viene el nombre, pero si no, en general, en la variedad, digamos, de un poquito mayor temperatura y sobre todo
cuando todavía queda hierro y magnesio disponible, que es la biotita, que es de color negra, justamente, son ciclosilicatos. Los silicatos forman un ciclo, igual que los hidrocarburos, ¿no es cierto? Pero compuesto oxígeno, y intercalan justamente, ¿sí?, hierro y manganeso para equilibrar estas cargas, formando estos, por eso tiene esa característica planar, eso también es característico, digamos, de los ciclosilicatos, ¿no? Si se acaba el hierro y manganeso, porque, a ver, ¿qué es lo que va pasando? En la medida en la que vos, ¿no es cierto?, vas enfriando, ¿no?, de alguna manera, ¿sí?, en la cámara magmática, van cristalizando minerales, pero te va sobrando sílice, ¿no? Es decir, se te va enriqueciendo en sílice, claro, porque cristaliza el calcio, el hierro, el manganeso, el otro, pim, 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 y cada vez sí tenés menos cationes disponibles y más sílice presente, ¿no? Entonces, en realidad, ¿sí?, las instancias finales de consolidación magmática que derivan en rocas de esta naturaleza, ¿no es cierto?, terminan teniendo, ¿no?, un elevado contenido en sílice, justamente, ¿no? Lo que más cristaliza es sílice, empieza a ser, digamos, el más abundante, y además también el sílice es el que cristaliza a menor temperatura y es el más estable. Entonces, eventualmente, polimerizándose, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, finalmente, si se te acaba el hierro y el manganeso, pues tenés que entrar a tirar del sodio y del potasio, ¿verdad? Entonces, la moscovita, ¿sí?, es un ciclosilicato que compensa cargas usando, si quieren, sodio y potasio, porque lo que no consiguió en el camino fue el hierro y el manganeso porque se acabó, ¿ok? Básicamente. La moscovita debe su nombre justamente a la ciudad de Moscú, porque en Moscú se utilizaban las planchas ¿cómo es?, de moscovita, digamos, que se extraían de minas pegmatíticas y se empleaban como si fueran cristales, reemplazando a vidrios y a cristales, ¿sí? Así que permitían el paso de la luz y también te defendían de las inclemencias del tiempo, ¿no? Por eso se llama moscovita. Pero es una mica, ¿ok? Bien. Finalmente, cuando ya la temperatura baja mucho y la presión ya no es tan significativa y me está quedando, ¿no es cierto?, mucho sílice disponible, empiezan a aparecer los tectosilicatos. Los tectosilicatos ya son uniones espaciales de las cadenas de silicatos, porque en los ciclosilicatos, ¿no?, vos los tenías, o filosilicatos también, que se lo suelen llamar, vos los tenías, digamos, en forma cíclica, pero en forma plana. Es decir, no había unión, digamos, entre los dos, es una distribución planar, es como si fuera una red, ¿ok? Ahora, con el tectosilicato ya aparecen uniones relativamente espaciales, ¿sí? Ya estos tetraedros, ¿no es cierto?, de silicio oxígeno, ¿sí?, están unidos, digamos, en todos sus lados, ¿sí?, a otras uniones con silicio, ¿no es cierto? Y acá te aparecen dos minerales que los habrás escuchado también muy frecuentemente. Uno, el feldespato de potasio, donde el más común es el que recibe el nombre de ortosa, ¿sí?, que es también una familia. Pero en general, de hecho, hay menos variedad, porque ¿qué es lo que pasa? El tectosilicato también no tiene que compensar cargas y lo que hace prácticamente es incorporar potasio dentro de su estructura, porque es lo último que está quedando, ¿no es cierto?, disponible, dado que ya el sodio se lo llevó la moscovita, se lo llevó la albita, ¿no? Entonces no hay mucho para agarrar. Bueno, agarro potasio y compenso cargas, ¿no? Y finalmente, cuando la temperatura disminuye muy notoriamente y en distancias finales de consolidación magmática, donde ya te sobra mucho sílice y la temperatura es relativamente muy baja y las presiones son bajas, empieza a cristalizar la sílice entre sí, ¿no? Y prácticamente te forma, ¿sí?, todos los tetraedros de silicatos, ¿no?, se encuentran unidos por uniones silicio-oxígeno. Los cationes aparecen como traza, como impureza, eventualmente, que por supuesto están presentes, ¿sí? Pero en general se forma un tetraedro prácticamente de sílice que se conoce con el nombre de cuarzo, que eso es bastante común de ver y hay muchas variedades de cuarzo, ¿sí? En general, y esto es muy importante, esto es una idealización de un proceso magmático, ¿sí?, que esto es muy importante de pensar. Es una manera de explicar, ¿sí?, cómo funciona el mecanismo que forma en particular a un tipo de roca en particular, que son las rocas ígneas, ¿sí?, que son aquellas rocas que parten, ¿sí?, en su génesis de un material silicático fundido. Esto no es la única roca posible en la naturaleza, es aquella roca que se genera o que se entendió que se generó, ¿no es cierto?, originariamente, a partir de la consolidación, digamos, de la corteza terrestre, ¿no?, y que todavía hoy en día, por supuesto, es un proceso que existe, ¿no?, obviamente. Pero quiero decir con esto, no es la única roca, es un tipo de proceso que explica la génesis de esa roca, ¿no?, en particular, y sobre todo la génesis de los principales minerales constitutivos de las rocas. Porque en general, ¿sí?, cuando uno mira una roca de este tipo, ¿sí?, generalmente el cuarzo, el feldespato, la moscovita y la albita suelen ser, digamos, los minerales más frecuentes de encontrar. ¿Sí? Justamente los que están a menor presión y temperatura son los más comunes. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar acá? A ver, dos cosas que influyen acá, ¿no? Primero,
¿sí? Esto, como comprenderán, es irreproducible en laboratorio, ¿no? Esto no se puede lograr en laboratorio. No es que yo me fabrico un reactor, me hago toda esta pindonga y al final obtengo, digamos, algo llamado no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de por medio, para lograr todo esto, ¿sí? De la manera que lo hace la naturaleza, necesitas tiempo geológico, ¿sí? Por ejemplo, un cuerpo magmático, ¿sí? Le puede tomar 70, 80, 90 o 100 millones de años, ¿no es cierto?, en consolidar y en generar justamente una roca cristalina. Entonces es un tiempo que prácticamente es una pérdida tan gradual de presión y de temperatura que hace que en realidad a cada paso de este proceso tenga características de reversibilidad, lo cual es muy difícil de lograr de forma sintética, ¿no? O sea, obviamente esto ocurre en el escenario natural. Otra cosa que puede ocurrir es que este proceso se interrumpa abruptamente. Esto puede por cualquier razón. Bueno, una razón es, por ejemplo, que haya un proceso volcánico. O sea, las rocas volcánicas también obedecen a la misma génesis. Pero ¿qué pasa? Frecuentemente esto, ¿sí?, es un proceso en el cual se interrumpe. Es decir, en un determinado momento el volcán, digamos, hace erupción, arroja este material a la superficie, hay un cambio drástico y casi instantáneo, desde el punto de vista geológico, casi instantáneo, de presión y de temperatura, y entonces la roca, ¿sí?, en una pasta vítrea amorfa, mantiene los minerales que pudo cristalizar en su cámara magmática, ¿no? Bueno, así puede ser la génesis, por ejemplo, de un basalto, si quieren, como vamos a ver después, que puede estar en un punto de corte, ¿sí?, de esta cristalización. También puede ocurrir, ¿sí?, que por alguna razón el proceso ocurre rápidamente, a veces tectónicamente ocurre, ¿no es cierto? Y de alguna manera la roca, digamos, no logra, o el fluido de alguna manera escapa por estructuras, o sea, los últimos fluidos de consolidación magmática se escapan, ¿no es cierto?, impidiendo que el proceso de cristalización culmine en nuestra cámara magmática. Es como si vos de golpe, ¿no?, cuando estás, por ejemplo, no sé, a la altura de cristalizar los anfíboles, saques el líquido restante y lo mandes a otro lugar. Y lo dejes enfriar, bueno, entonces se consolidará, digamos, y no habrá posibilidades, porque no hay material, no habrá posibilidades de que esto siga evolucionando. Y de esa manera vos podés encontrar rocas, ¿no?, ultra básicas o básicas, sí, que justamente tienen esa característica, porque si no, ¿cómo explico? ¿No? Porque si esto siempre termina y llega al final, ¿no es cierto? ¿Por qué voy al campo y me encuentro con un gabro, digamos, como que tiene rocas cristalinas de piroxenos y anfíboles? ¿No? Y bueno, pero me lo encuentro justamente porque algunas de estas cosas, ¿sí?, no, estas cosas no son perfectas, sino que responden a interrupciones, ¿no es cierto?, o a procesos, si quieren, abortados de alguna manera, que generan algún tipo de subproducto diferente al final de la consolidación magmática, ¿no? También puede haber menos sílice que el disponible. ¿Qué pasa si baja la presión y la temperatura, pero el sílice original, ¿sí?, no alcanza? ¿No es cierto? Bueno, ahí normalmente se generan otro tipo de minerales subsaturados en sílice, que reciben el nombre de feldespatoides, ¿no es cierto?, que son una suerte de tectosilicatos a los que le faltó sílice, ¿no? Entonces, bueno, eso también te puede ocurrir. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que esto es un proceso que explica a grandes rasgos lo que ocurre con la génesis y con la mineralogía de los principales, ¿no es cierto?, componentes mineralógicos de la Tierra. Pero, ¿sí?, que no piensen que esto se traslada a rajatabla o en forma automática, ¿sí?, como si fuera un reactor industrial, ¿sí? La naturaleza no es eso. La naturaleza no tiene que obedecer a ningún criterio de producción, ni tiene que obedecer a ninguna necesidad humana. Simplemente, ¿sí?, el proceso puede tomar lugar hasta el final, y entonces me encontraré con una roca de tipo granítica, o mejor aún, con una pegmatita. Una pegmatita es una roca que llegó a las instancias finales, o sea, que cristalizó muy lentamente, ¿no?, donde el remanente, digamos, ¿no?, de lo que quedaba finalmente de la cámara magmática cristalizó de forma muy lenta, entonces generó una diversidad, porque claro, ¿qué pasa? El último líquido muy enriquecido, ¿sí?, es el que lleva los minerales menos comunes y los elementos menos frecuentes, que suelen ser los de interés, ¿no es cierto?, minero para los seres humanos. Bueno, por eso las pegmatitas suelen a veces, ¿no?, ser incluso fuente de piedras preciosas o de minerales, digamos, de valor económico, porque justamente se concentran, cristalizan, digamos, en una instancia muy lentamente, en una instancia final, y dan grandes cristales, ¿no?, con buenas leyes de estos minerales, ¿no?, por poner un ejemplo. Entonces, pero no siempre pasa eso, digamos, muchas veces, ¿sí?, las rocas se quedan en estadios, ¿sí?, cristalinos previos, ¿sí?, como si la cosa se interrumpió acá y me quedó, punga, esta roca, que es la que quedó, digamos, y la que luego con el tiempo se enfrió y bueno, finalmente afloró y llegó a la superficie y ahora la puedo ver. ¿Ok? Esto no es un proceso que sí o sí tenga que converger. Simplemente son mecanismos que explican
cómo puedo generar o cómo se pueden generar los silicatos en la naturaleza. Esto es un modelo, ¿sí? Tu roca la comparás con este modelo y pensás en qué estadio intermedio puede encontrarse, ¿no? Porque además también es cierto, ¿sí?, de que vos podés tener una roca la cual comparte estos minerales, ¿eh? Tampoco es tajante. La torre de platos es tajante, ¿sí? Porque cada un plato al otro, chau. Pero acá no, ¿sí? Acá vos podés tener incluso, ¿sí?, una supervivencia de piroxenos que se mezclan con anfíboles y que por ahí en un determinado momento aparece algo de mica, y bueno, en ese momento, por X razón, el fluido magmático se fue, por lo que fuera, cuestiones tectónicas, lo que ustedes quieran, pero quedó eso ahí, consolidó y bueno, y ahí está. ¿Okay? Y además quedó con alguna variedad de plagioclasa, con una concentración de 60-40 de calcio-sodio. Y bueno, y es lo que estás viendo, y esa es tu roca, por ejemplo, ¿sí? Y eso, bueno, interrumpió en ese momento. No hay una regla para esto, ¿sí? Bien, ahora que entendimos básicamente, digamos, cuál es el mecanismo que genera silicatos, ¿no es cierto?, en nuestro planeta, que son los constitutivos de las rocas, podemos ir entendiendo a lo mejor un poquito, ¿sí?, los distintos tipos de rocas y las clasificaciones, o sea, por qué toman lugar, ¿no?, las clasificaciones de las rocas y por qué, digamos, nos resulta útil clasificarlas. Obviamente, ¿sí?, a fines del siglo XIX, y sobre estas ideas de Bowen y de otros autores, sí se buscaba una clasificación, a lo mejor, ¿sí?, vinculada, digamos, a la química tradicional. La química tradicional se practicaba en laboratorios, ¿no? O sea, había una tendencia de intentar buscar eso, ¿sí? Obviamente eso no fue posible porque la diversidad mineralógica de una roca era muy grande y no podía explicarse con una sola composición. Es decir, yo no puedo, porque alguien me puede decir, bueno, agarro la roca, la destruyo a sus mínimos componentes, lo expreso en óxidos y ya está. Mirá, con la misma composición de óxidos que vos me das en una lista, ¿sí?, yo puedo generar rocas que geológicamente, o sea, puedo usar eso y estequiométricamente construir en el imaginario, ¿no? Construir rocas, ¿sí?, o minerales, pero que pueden ser muy diferentes entre sí y geológicamente están indicando cosas muy distintas que el original. Entonces, en realidad, ¿sí?, un camino de ese tipo se vio claramente que no era viable, o sea, no tenías la posibilidad que tenías en laboratorio de identificar claramente una sustancia o un componente, incluso purificarlo, refinarlo, ¿no?, y obtenerlo con cierto grado de pureza, ¿no?, y tenerlo claramente definido, que en la naturaleza no tenías esa posibilidad, tenías que manejarte con asociaciones de minerales que aparecen, ¿sí?, sí, con relación entre sí, pero de alguna manera, digamos, con cierta aleatoriedad, ¿no es cierto?, en cuanto a su distribución, ¿no? Y eso era lo que por ahí generó problemas de clasificación con las rocas. En general, al final, ¿sí?, sí convenimos en que las rocas son asociaciones características de minerales. Sí, digo características porque no es cualquier mineral, son algunos determinados que las caracterizan, como ya vieron, ¿no es cierto? Que hay rocas vítreas, eso sí, un mineral no puede tener estructura cristalina, pero la roca sí. Es decir, si no tiene estructura cristalina no es mineral, pero eso no significa que no sea una roca, ¿sí? La roca, en definitiva, ¿sí?, es cualquier producto o cualquier asociación de minerales, incluso, o cualquier asociación o producto que no tenga, digamos, que sea producto, digamos, de la naturaleza, ¿ok? Así que una roca también puede ser una roca vítrea que no tiene arreglo cristalino, ¿no? Porque la roca es una definición que no va de la mano de la química, sino que va de la mano de la génesis. Eso es algo importante que hay que tener presente, ¿sí? La palabra roca, ¿sí?, no designa un producto que obviamente puede tener una composición mineralógica y al final una composición química, pero no se la conceptualiza desde ese camino, se la conceptualiza desde la génesis. Por lo cual, puedo tener rocas que tengan una asociación de minerales y puedo tener rocas que no tengan minerales y que sean vítreas. La obsidiana, por ejemplo. La obsidiana es sílice prácticamente amorfo, sin cristalizar. Bueno, por la razón que fuera, ¿sí?, el sílice no alcanzó, ¿sí?, a formar un tectosilicato. Normalmente es una roca vinculada con vulcanismo, por lo general, ¿no?, de algún excedente de sílice, pero bueno, nada, a lo mejor rellenó venas, en fracturas o en grietas, en otra roca de caja, lo que fuera, y bueno, listo, ya está, digamos, es una roca igual. ¿Por qué? Porque ¿con qué se la relaciona? Se la relaciona con la génesis, no con la composición química. Por lo cual las rocas se identifican y se clasifican, ¿sí?, en función de su génesis y de la relación de sus componentes mayoritarios. Acá hay otra cuestión, ¿no? Y esto fue una discusión de los geólogos de mucho tiempo. Porque, a ver, en este mundo, los geólogos hacia la década de 1970
¿sí? Habían encontrado alrededor de 70.000 rocas ígneas solamente, ígneas, que son un tipo de roca como van a ver después, ¿sí? Los geólogos habían encontrado 70.000 rocas ígneas diferentes. Bien, ¿y cómo puede ser esto? No puede haber 70.000 rocas, digamos, diferentes en el planeta Tierra. Algo pasa acá. ¿Qué pasaba? Que claro, digamos, la roca, o la idea de roca, estaba más vinculada a su clasificación, estaba más vinculada a su génesis, sí, que a sus componentes. No se empleaban componentes mayoritarios, se empleaban todos los componentes. Entonces, si un señor, por ejemplo, ¿no? Supónganse, encontraba una roca granítica en las sierras de Tandil, ¿no? Y escribía un trabajo y decía, bueno, esta es la composición mineralógica de los granitos de Tandil, y lo publicaba. Bueno, fenómeno. Otro geólogo sudafricano, en las sierras de Transvaal, que como van a ver después, es exactamente la misma roca que la de Tandil, porque es la misma geología, ¿sí? Agarraba una roca, ¿sí? Que tal vez también era un granito. Pero ¿qué pasa? A lo mejor, por alguna razón, detectaba o se había concentrado o había quedado relícticamente algún mineral en particular. Supónganse, no sé, agujita, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, el geólogo sudafricano decía, este es un granito, pero es un granito que tiene agujita. Entonces no tiene la misma composición que el tuyo. Así que el tuyo es un granito tandilioso y el mío es un granitoide augítico de la no sé dónde. Claro, bueno, entonces esto, imagínense, para cada uno que encontraba, ¿no?, un componente minoritario distinto, terminaba teniendo una denominación diferente de roca. Esto terminó en 70.000 nombres diferentes de roca, de los cuales muchas veces se estaba hablando básicamente del mismo tipo, digamos, de roca, no con alguna que otra impureza, digamos, involucrada en el análisis mineralógico, pero que no era determinante en la génesis de la roca. Entonces, en algún punto se aceptó, digamos, que para definir o para clasificar e identificar una roca, ¿sí?, además de su génesis, que obviamente eso es importante, después vamos a ver por qué, además, lo que hay que prestarle atención es a los componentes mayoritarios, ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Pero, digamos, no a cualquier componente, no una roca porque tenga una impureza o una traza de tal o cual mineral, que a lo mejor incluso está en menos del 1%, y vos lo encontraste, digamos, por como fuera, ¿sí?, no por esa razón resulta una roca diferente. Pero este criterio, ¿sí?, no es un criterio que tenga mucho tiempo, es un criterio que empezó a ser aceptado por la geología de manera internacional, ¿sí?, después de 1970. Hasta 1970, ¿no es cierto?, las rocas tenían los nombres románticos y caprichosos que cada uno le quería poner en función de si encontraba algo distinto, ¿no? O sea, uno simplemente, sí, encontraba una roca, veía que tenía de diferente, buscaba por ahí si le había nombrado, y chápate, la bautizaba de alguna manera. Bien. ¿Cómo se reconocen las rocas? O sea, ¿cómo me doy cuenta de esto? ¿No es cierto? Bueno, hay dos caminos para reconocer una roca, ¿no es cierto? Uno es lo que se llama muestra de mano, ¿sí? O sea, a ver, yo voy, tomo una muestra de la roca, ¿no es cierto? Se llama muestra de mano porque uno lo que hace es una descripción macroscópica de minerales a ojo desnudo, o eventualmente empleando lupas. ¿Esto sirve? Bueno, a ver, si la roca es una roca cristalina, granular, donde el desarrollo de los cristales es notorio y visible, como en el granito de la mesada de tu cocina, ¿no?, donde se ven claramente, entonces es muy probable que puedas clasificarla haciendo una descripción macroscópica. Seguro que sí. ¿Por qué? Y porque los componentes mayoritarios casi seguro los vas a poder identificar y los vas a poder ver. Obviamente esto requiere de entrenar el ojo, desde ya, ¿no? Pero cualquier geólogo, cualquier estudiante de geología, que haya pasado ya por mineralogía y por petrografía, ¿sí?, es perfectamente capaz de agarrar una roca en el terreno, reconocer los principales componentes mayoritarios y al menos saber si está viendo un granito, una granodiorita, una diorita o alguna de esas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, porque estoy mencionando rocas ígneas, que ya les insisto, es un tipo de roca, ¿no? Pero bueno, básicamente esto se puede lograr en una descripción totalmente macroscópica. Si no lo ves muy bien, agarrás una lupa y mirás un poco con detalle y muchas veces podés identificar mejor el mineral del que se trata. Eso se llama descripción macroscópica. Obviamente los geólogos no tenemos esta suerte frecuentemente y además utilizamos técnicas un poquito más precisas, ¿no? Porque a ojo desnudo, la identificación del ojo, bueno, digamos, está bien, puede funcionar en el campo, bárbaro, ¿sí? Si la roca si es la mesada de mi cocina, probablemente no me equivoque demasiado, pero no todas las rocas son así. En muchas, ¿no?, vos requerís un poco más de detalle y una observación un poquito más exhaustiva para poder incluso localizar los componentes mayoritarios, ¿no? Y además a veces
también te interesa saber los componentes minoritarios, podrían tener valor económico en muchos casos, ¿sí? Es frecuente explotar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, minerales de valor económico, como oro o metales nobles, diseminados en este tipo de rocas, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentran? Bueno, no se encuentran mirando una roca a ojo desnudo, les puedo asegurar, ¿sí? Se encuentran a partir de análisis químicos o análisis mineralógicos, no hay otro camino. Para eso recurrimos a lo que se llama corte de roca. ¿Qué es un corte de roca? Bueno, miren, la roca se puede cortar, ¿sí? O se puede y pulir hasta formar una lámina muy delgadita, ¿ok? No es tan complicado como uno supone, ¿sí? Directamente se utiliza, digamos, se agarra la muestra de roca, se la va puliendo, se la va desgastando, se la va desgastando, se la va desgastando, finalmente cuando tiene un espesor relativamente mínimo, se la pega, ¿sí? en un portaobjeto, y luego se desgasta en ese portaobjeto hasta que tiene un espesor estándar, y esto es una medida internacional, de 0,3 milímetros de grosor, ¿no? Alguien me dirá, ¿por qué hay una medida estándar? Más allá de si es 0,3, 0,1, bueno, será 0,3 porque, la verdad no sé por qué 0,3, porque es un estándar, punto. Digamos, a alguien se le habrá ocurrido y esa habrá sido la opción, digamos, a nivel internacional, ¿no? A lo mejor probablemente en el famoso Congreso Internacional se haya definido que ese sea el espesor de referencia. Bueno, la cuestión es que vos la pulís hasta que tenga, ¿sí? ese espesor definido. Una vez que tienes ese espesor definido, pones tu portaobjetos en un microscopio y podés observar la roca. Pero, los geólogos, ¿sí? Para poder identificar mejor los minerales, en lugar de utilizar la luz natural como emplean los biólogos, ¿sí? Utilizamos la luz polarizada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la luz, cuando atraviesa, ¿no es cierto?, a los minerales, ¿no? Porque claro, como es tan finito, ¿no? Tu pátina de tu pulimiento, ¿no? Y el espesor de tu lámina de roca, la luz puede atravesar a través de los minerales, como si fuera semitransparente, ¿no? Vos la ves la roca, la ves casi semitransparente. No todos los minerales, pero muchos de ellos sí permiten el paso de la luz, ¿no? Los que permiten el paso de la luz, ¿sí? Justamente los silicatos normalmente permiten el paso de la luz con ese espesor, ¿sí? Otros no, por ejemplo, los sulfuros nunca te lo permiten, y se los conoce como opacos, yo qué sé, los óxidos tampoco, bueno, hay unos que no, pero no son los mayoritarios, sino son los constitutivos, ¿cierto? Los silicatos sí lo hacen. Entonces, en ese caso, vos podés aprovechar una propiedad que tiene la luz, ¿sí? Que tiene que ver con el índice de refracción que tienen los distintos minerales en función de su estructura cristalina. Es decir, la velocidad de la luz dentro de un cristal es distinta en función de la naturaleza química del mismo y sobre todo de la estructura cristalina del mismo, ¿sí? La luz va más lento cuando atraviesa, ¿no es cierto?, un mineral que cuando atraviesa el aire. Ese es el truco. Bien, eso determina lo que se llama índice de refracción, ¿sí? Ese índice de refracción hace, ¿no es cierto?, de que si vos lo ves con luz polarizada, veas un corrimiento de colores, ¿sí? O sea, hay como unos colores que se forman, hay un corrimiento de los colores que es característico, ¿no es cierto?, y que te permite identificar por textura y por color la naturaleza de distintos minerales. O sea, con el mismo espesor, el mismo mineral suele tener el mismo índice de refracción, la luz sufre el mismo desvío y entonces finalmente provoca, digamos, un corrimiento a un determinado color, ¿no es cierto? Cuando le das con la luz polarizada, hace un corrimiento a un determinado color y da una determinada textura que es siempre característica de ese mineral. En este corte de helado que ven acá en la foto, ese entramado a manera de rejilla que se ve en la parte superior derecha, eso, ¿sí?, es un feldespato de potasio llamado microclino. ¿Cómo lo sé? Porque ese dibujo, con esa textura, es muy, muy, muy característico de ese mineral. Es típicamente característico de ese mineral. ¿Ok? Además, también podés medir otros parámetros, ¿no?, normalmente ópticos, ¿sí?, que es con lo que se trabajan, ¿no?, como el ángulo de desviación, digamos, de la luz polarizada, como, bueno, una serie de cosas. Yo ya hace muchos años no me dedico tampoco a la identificación, digamos, de rocas, pero digamos, sé que con un microscopio, digamos, geológico se pueden medir un montón, ¿no?, de ángulos de refringencia, un montón de propiedades, incluso que se pueden estimar, que van caracterizando, vas haciéndoselo cristal por cristal, y luego hay tablas, ¿no es cierto?, de lo que ese mineral en forma pura debiera tener o cómo debiera comportarse, si tenés dudas y podés de alguna forma identificarlo, ¿no? Eso cuando no estás muy seguro o un fulano que no lo ves muy frecuente, porque por lo general, sí, cosas como por ejemplo los feldespatos de potasio que ves acá, el cuarzo, sí, las plagioclasas, o sea, esas son
las plagioclasas, por ejemplo, siempre te dan un bandeado gris y negro, digamos, muy típico también, muy característico. O sea, esos son muy típicos, ¿sí? Y la verdad es que los componentes mayoritarios prácticamente los reconoces con mucha facilidad, ¿no es cierto? Bien, luego lo que hace uno prácticamente es determinar porcentualmente en tu corte delgado cuánto hay de uno, de otro u otro, o sea, cuánto cuarzo, cuáles son las proporciones relativas, después vamos a ver cuáles son los importantes, ¿no es cierto?, que forman parte porcentualmente, lo puedes hacer a ojo, lo podés, hoy en día, bueno, puedes sacar una foto y procesarla en un programa que te calcula, le das 3 o 4 patrones y te calcula la cantidad en función de la superficie, ¿viste? Ya te tira, no sé, el porcentaje, en mis tiempos se hacía a ojo, pero bueno, ¿sí? Hoy en día hay un montón de trucos para poder, sobre todo de computadora, para mejorar todo esto, y bueno, y te va a quedar, por supuesto, una clasificación mucho más elegante, mucho más bonita, ¿no? Ahí, bueno, el que se dedica a esto, obviamente, ¿sí? Lo maneja mucho mejor que yo. Yo la última vez que miré algo, de cuando en cuando miro algo en microscopio, para más o menos tener una idea de lo que es, y después se lo mando a un especialista, por supuesto, ¿no? Así como yo estoy especializado en agua subterránea, ¿no? Entonces cada uno, con el correr del tiempo, te vas metiendo, ¿no?, en tu disciplina y obviamente, ¿no es cierto?, vas perdiendo destrezas a lo mejor en otras, ¿no? Eso es un poco natural. Pero básicamente, si uno quiere una buena descripción, las descripciones geotécnicas, por ejemplo, de rocas, que normalmente se emplean para la construcción, ¿sí?, recurren, ¿sí?, al análisis de corte delgado. Porque ahí lo que se busca, se presta mucha atención a veces, es en el grado de meteorización y alteración de los minerales, ¿no? O sea que también conservada está la roca desde el punto de vista de la meteorización física o química, ¿no? Porque eso obviamente influye en la capacidad portante de las rocas. Entonces, un poco, sí, es lo que se mira ahí por buscar alguna aplicación de esto. O sea, esto no solamente tiene aplicaciones con fines de clasificativas o de clasificaciones, porque es lo que nosotros, por 4 o 5 geólogos extraviados, les guste clasificar rocas, sino que en definitiva también tiene, por supuesto, valor minero y tiene, por supuesto, un valor, por ejemplo, en este caso, como para la construcción sobre todo de grandes obras, ¿no? O de obras de fundación. Así que, en general, digamos, la observación del corte delgado de la roca, que además es de muy bajo costo, la verdad, digamos, y da una información bastante importante. La gente se sorprendería, porque la verdad que muchas veces esto se ignora, pero en general no es algo costoso, y da mucha información sobre el material rocoso en el que uno está trabajando, ¿no? Bueno, acá finalmente aparece, y les presento a lo que se conoce en naturaleza como las rocas, ¿sí? Estos acá están los principales grupos de rocas, ¿sí?, con los nombres, yo diría, principales, en función de las clasificaciones modernas que surgieron después de 1970. Algunas pueden coincidir con las que había antes, que eso puede ser, lo que pasa es que han sido resignificadas, por decir así, en un nuevo esquema de clasificación, ¿sí?, que no sé si vamos a tener tiempo de verlo, porque bueno, hoy vamos a cortar a las 9 para no ser muy intenso, y empezamos mañana a las 9 de la mañana, si quieren. Pero bueno, básicamente, muchos nombres se toman, digamos, porque son, si quieren, históricos o tradicionales, ¿no?, en geología, ¿no? Básicamente, las rocas las podemos dividir en 3 grandes grupos, ¿sí? Hasta ahora venimos hablando, ¿sí?, de aquellas rocas que consolidaron a partir de una solución silicática fundida. Recuerden, cuando yo empecé a hablar de Bowen, dije, imaginen, ¿sí?, una mezcla silicática muy caliente, de alta temperatura, donde todas las especies iónicas están disociadas justamente porque la temperatura está, por ejemplo, por arriba de 1200, 1300 grados, y no hay ningún mineral estable en esas condiciones. ¿Se recuerdan eso? Bueno, ese tipo de material, que son el tipo de rocas que se generan en el límite con el manto, entre la corteza y el manto, como vamos a ver después cuando veamos endógena, o son el límite, las que se generan a lo mejor en un dispositivo volcánico, es lo que se conoce como rocas ígneas o magmáticas. Normalmente ígneas suele ser el nombre que más frecuentemente se le asigna, ¿sí? Justamente son rocas ígneas, pregunta de examen, porque, ¿sí?, tienen su génesis a partir de material silicático fundido. Por eso son rocas ígneas. Existen 2 grandes grupos claramente definidos. Las que se denominan plutónicas, ¿sí?, deriva del griego de Plutón, que dominan las profundidades, ¿sí?, viene ahí, esto es romántico, ¿no es cierto? Son aquellas que consolidaron en profundidad, o sea que se enfriaron a condiciones de presión y de temperatura, ¿no es cierto?, profundas, debajo de la corteza, y luego, con el tiempo, por razones geológicas X, ¿sí?, por orogénesis o por distintos movimientos tectónicos, terminan aflorando en superficie y las puedo identificar. Esas son las plutónicas.
cristalizan en profundidad. La característica principal de las plutónicas es que normalmente presentan un buen desarrollo cristalino. Vos ves los cristales, en síntesis, son como la mesada de tu cocina. Si la mesada de tu cocina, ¿sí?, es algún tipo de roca, como dicen vulgarmente, granítica, el granito es un tipo de roca plutónica, como ven hay otras, granodioritas, sienitas, dioritas, gabros, son otras, ¿sí? Y vos ves los cristales, o sea, ves, anda hoy a la mesa, yo ya dentro de un rato van a ir todos a morfar y van a la mesa de la cocina, ¿no? Y el que la tenga realmente de roca ígnea va a notar que se ven los cristales. Claro, bueno, ese tipo de roca en la cual vos ves los cristales es una roca ígnea plutónica, ¿sí? Bien, muy común como roca de aplicación, ¿no? Obviamente. Ahora bien, hay otro gran grupo de rocas ígneas, ¿sí?, que son las rocas volcánicas. Son un grupo muy grande de rocas, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿sí?, el material magmático logra alcanzar la superficie aún todavía fundido y consolida la superficie. Esa es la característica de la roca volcánica. La característica de la roca volcánica con respecto a la plutónica es que cristaliza en condiciones de presión y de temperatura muy diferentes de su génesis, o sea, y muy abruptas. Entonces, da un conjunto de rocas que suelen frecuentemente tener material silicático que no alcanzó a cristalizar, lógicamente, ¿no es cierto? Pero da un conjunto de rocas que también tienen cierta relación o guardan cierta relación con las plutónicas. Algunas de estas, o algunos nombres de estos, te pueden sonar más o menos conocidos. Basalto te va a sonar muy conocido, sobre todo si sos de Entre Ríos, ¿no? Porque obviamente afloran, ¿no es cierto?, en la zona del río Uruguay, en la parte norte de la provincia, ¿no? Lo puedes encontrar en profundidad, así que es un nombre que habrás escuchado. Andesita, si has viajado un poquito, ¿no es cierto?, a lo mejor por la Argentina o has trabajado en alguna zona periandina, ¿sí?, porque es la roca volcánica más común que tenés en la zona periandina argentina. ¿Sí? Riolita ya puede ser o no, ¿no es cierto? Pero y hay otras que a lo mejor te suenan menos, como las nasitas o las traquitas. ¿Sí? Que podamos saber de dónde viene esto, ¿no? Hay otras rocas volcánicas también, como ves ahí, no tenés las obsidianas, ¿no es cierto?, las rocas pumicias, bueno, diabasas, bueno, toda una serie de nombres, ¿no es cierto?, que en general, ¿sí?, se utilizan para denominar rocas donde el porcentaje de silicato sin cristalizar, o sea, de matriz vítrea, es muy alto. La obsidiana prácticamente es todo vidrio, ¿no? Y muy ácido, ¿no? Mientras que en las otras, ¿no es cierto?, hay algún tipo de resto de otros minerales, pero con una fuerte componente de material, digamos, que no alcanzó, sin silicato, no alcanzó a cristalizar. Hay un nombre que ya no se emplea, pero que como aparece, digamos, en libros antiguos, puede aparecer también en muchos informes, puede aparecer en descripciones, que son lo que se llaman rocas filonianas, o en una época también se habla de la palabra hipabisal, ¿sí? Las rocas filonianas serían, ¿sí?, aquellas rocas que eventualmente, a ver, son soluciones magmáticas, esto pasa muchas veces en zonas volcánicas, ¿no es cierto?, que se meten en zonas entre estratos sedimentarios, ¿sí?, y cristalizan ahí. Claro, como no lo hacen en superficie, pero tampoco a mucha profundidad, ¿no es cierto?, la pérdida de presión y de temperatura no es tan grande como la roca volcánica. Y entonces desarrollan, a veces, ¿no es cierto?, o algunos minerales logran desarrollar algo de alguna estructura cristalina, ¿no es cierto?, más característica. Dentro de las filonianas se encuentran las pegmatitas, que frecuentemente, ¿sí?, suelen ser menas de interés minero, ¿no? Entre otras. Pero esta denominación ya actualmente se emplea muy poco, por lo general. De hecho, en la clasificación de rocas ígneas sí fue eliminado prácticamente. No se habla de rocas filonianas, se habla de rocas, como van a ver después, plutónicas o volcánicas. Las clasificaciones después de 1970 involucran esas rocas. Así que estos nombres, ¿sí?, hoy en día todavía se usan, pueden ser prácticos en algún punto o cómodos en algún punto, pero por lo general, ¿sí?, uno intenta no emplear, ¿sí?, esta denominación. Ahora bien, hay otro grupo de rocas, porque estas rocas son las que se forman en condiciones endógenas al final, ¿no?, o que están relacionados con procesos internos del planeta Tierra. Claro, porque, bueno, solución, silicato, profundidad, calor, presión, todo eso está abajo de la corteza, ¿sí? ¿Pero qué pasa arriba de la corteza terrestre? Arriba de la corteza terrestre actúan los procesos exógenos. Normalmente, ¿sí?, como van a ver después, ¿sí?, son de meteorización, erosión, desgaste y depositación, ¿sí? Sobre todo los primeros, meteorización, erosión, depositación, es decir, las rocas, ¿sí?, se meteorizan, después vamos a explicar con el tiempo de qué consiste eso, son erosionadas, luego son transportadas por distintos agentes
superficiales, que ya veremos cuáles en su momento, y finalmente se depositan en algún lugar. Se deposita material, claro, cuando se deposita, digamos, en forma moderna, vos normalmente no solés hablar de roca, y solés hablar de depósito sedimentario, ¿no? Qué sé yo, las arenas del río, digamos, Uruguay son un depósito de arenas del río Uruguay, ¿no es cierto? Pero si pasa el suficiente tiempo geológico, esas arenas, y las condiciones se dan, esas arenas del río Uruguay pueden ir consolidando y formando, por otros procesos que ya vamos a explicar, otro tipo de rocas que se generan en la superficie de la Tierra que no involucran fusión de material silicático, sino que son producto de la erosión, el transporte y la depositación de ese material. Esas rocas, ¿sí?, normalmente reciben el nombre de rocas sedimentarias. Todas las rocas que se generan en el ambiente exógeno suelen recibir, ahora vamos a ver cuáles son, reciben el nombre de rocas sedimentarias, ¿ok? En general. Entonces tenés un gran grupo de rocas que se forman a partir de la consolidación del magma y por los procesos endógenos y platamán, patamán, y otro grupo de rocas, ¿sí?, que se generan en superficie, básicamente, ¿sí?, y que no involucran función de material. Bien, ¿qué rocas tenés en este grupo? Bien, tenés lo que llaman rocas clásticas, ¿sí? Esas son las areniscas, ¿sí?, las brechas, los conglomerados, ¿no es cierto? Normalmente las que vos distinguís los tamaños de partículas, sí, que son componentes a veces de varios tipos de rocas erosionados de varios lugares, que se juntan en un determinado sitio y luego consolidan por cementación natural, porque hay alguna precipitación química, carbonato, sílice, lo que fuera, que empieza a consolidar y a sostener este material, ¿sí? Dentro de las rocas sedimentarias también tenés lo que se llaman rocas químicas, ¿sí?, o evaporíticas o químicas. Normalmente rocas químicas, ¿sí?, son aquellas que se dan simplemente por precipitación de algunos compuestos químicos. En este caso, como si fuera, si quieren, un gran laboratorio, ¿no? En este grupo tenés el yeso, la fosforita, la dolomita, que es un carbonato de calcio y magnesio, la caliza, carbonato de calcio, el cloruro de sodio, que recibe el nombre de halita, ¿sí? Normalmente todas ellas, que normalmente se vinculan a cuerpos de agua que a lo mejor han sufrido una fuerte evaporación en climas muy restrictivos, eso puede llegar a ser parte de su génesis, reciben el nombre de rocas químicas. ¿Por qué se forman? Porque alcanzan el KPS y precipitan, ni más ni menos, ¿sí?, al mejor estilo del laboratorio de química, ¿no? El primero a alcanzar el KPS es el carbonato, el otro es suelen ser los sulfatos y los yesos, y luego, en realidad, los boratos también, si alguien quiere ponerlos, están antes que los carbonatos, ¿sí? Tienen KPS alto, ¿sí?, pero bueno, son menos frecuentes, por eso no lo menciono, ¿no? Los más comunes son los carbonatos, luego los sulfatos y finalmente, por supuesto, los haluros, que son los últimos, ¿no?, en precipitar, y ya eso ocurre cuando un cuerpo de agua tiene, digamos, un grado de restricción, una concentración salina muy alta y una evaporación muy intensa, ¿no? Bueno, esto da lugar a las salinas, que hoy en día tienen valor minero, justamente porque concentran, ¿sí?, por ejemplo, litio, ¿no?, que tiene valor importante, tierras raras, ¿sí?, que suelen tener valor electrónico, ¿no? Y después también, en nuestro planeta, hay vida. Y como hay vida, hay un grupo de rocas, ¿sí?, que tienen relación con la vida orgánica, ¿no es cierto? Así que estas se las llaman organogenéticas o orgánicas, ¿no es cierto?, que en general, digamos, los más comunes y que han tenido, ¿no?, valor económico histórico, ¿no?, se encuentran, por ejemplo, la turba, el lignito, la hulla, la antracita, ¿no es cierto? Todos estos básicamente son rocas que se generan por descomposición, ¿no?, de viejas especies vegetales, digamos, ¿no?, de mayor o menor antigüedad a lo largo del tiempo geológico, ¿sí?, que forman un tipo de roca con un elevado contenido de carbono, ¿no? Ese es un caso. También hay rocas biogenéticas, ¿sí? Por ejemplo, un arrecife puede generar rocas con fragmentos o con conchillas, ¿no es cierto?, de fragmentos de conchillas o fragmentos de exoesqueletos de materiales carbonáticos, también a veces soldados por la propia disolución del carbonato, forman una suerte de coquina, que también tiene, digamos, de alguna manera un origen clásico biogenético, ¿no? Así que las rocas sedimentarias, como ven, responden a la dinámica superficial. Y obviamente, entre sedimentarias y magmáticas, como pasa siempre en la naturaleza, los extremos son, en geología, los extremos son más fáciles de identificar, las cosas intermedias son más complicadas, ¿no? Y en el medio hay otro tipo de rocas, que son las rocas metamórficas. ¿Por qué se llaman metamórficas? Bueno, a ver, porque las rocas metamórficas son aquellas en las cuales la asociación de minerales cambia, ¿sí?, por cambios en las condiciones de presión y de temperatura, pero no involucra fusión de material. Es decir, yo puedo agarrar una roca sedimentaria, ¿sí?, y en la medida en la que se va
soterrando, digamos, no se va acumulando material sedimentario por arriba, y eso va subsidiendo, ¿no es cierto? Va alcanzando mayor profundidad en la cuenca, ¿no? Cuando llega a lo mejor a 3.000, 4.000 metros de profundidad, las condiciones de presión y de temperatura son muy distintas que las que había en superficie, ¿sí? Hay una presión de la carga litostática y una temperatura que está dada por el ambiente geotérmico. Entonces, ¿qué pasa? Los minerales que eran estables a, no sé, 20 grados y una atmósfera, ¿sí? Ahora dejan de serlo, porque las condiciones a lo mejor son 250 grados o 300, 400 grados y Dios sabe cuántas atmósferas. Entonces, como hay tiempo geológico, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Los minerales inestables se descomponen y dan lugar a la génesis de nuevos minerales más estables, generando un nuevo tipo de roca. Ese nuevo tipo de roca no se produce por fusión de material, se produce porque los minerales reacomodan su composición y su estructura cristalina. ¿Sí? Para comprender esto necesito tiempo geológico. Esto no me va a pasar en el laboratorio, ¿sí? Ni lo voy a poder simular. ¿Ok? Pues no voy a tener el tiempo suficiente, me voy a morir y se van a morir todo lo que vengan detrás. Entonces no lo voy a poder hacer. Necesito el tiempo geológico para comprenderlo. En la naturaleza sí existe ese tiempo. Entonces podés lograr una roca diferente a la original, porque ha sufrido, entre comillas, una suerte de metamorfosis mineralógica, una transformación mineralógica que no involucró la fusión de la masa silicática, sino simplemente el reacomodamiento de todos sus minerales a nuevas condiciones de presión y de temperatura. Ahí aparecen una serie de rocas que son comunes, las has escuchado, ¿no? Como por ejemplo la pizarra, anfibolita, las filitas, qué sé yo, las cuarcitas, los neis, ¿no es cierto? Son de más alta temperatura, ¿sí? Ahí aparece el mármol, ¿ok? Bueno, el mármol de alguna manera es una caliza que ha sufrido un proceso de metamorfización. Lo que pasa es que la caliza, ¿no es cierto?, lo que ha hecho es recristalizar en carbonato de calcio, porque no había mucho para cambiar, ¿sí? Pero no obstante, la caliza, digamos, recristaliza y forma cristales de carbonato de calcio más estable en esas condiciones, ¿no? Eso es lo que hace generar los mármol. Así que bueno, estas rocas metamórficas, ¿sí? Que después van a ver, ¿sí? Hay dos grupos en general, algunos productos del metamorfismo regional, ¿sí? O sea, por ejemplo, del calor, ¿no? Si quieren, aportado por geotérmico de la Tierra a lo largo del tiempo geológico, y otras que se llaman metamorfismo de contacto, que es cuando entra una roca ígnea, ¿no es cierto?, y por X cuestión toma contacto con una roca sedimentaria, y claro, como hay una transferencia de calor, en el contacto entre ambas se generan ciertos tipos de rocas que son de origen metamórfico, ¿no? Justamente porque allí se cambian las condiciones, sobre todo de temperatura. Así que, por lo general, este es el panorama, ¿no es cierto?, de rocas en la naturaleza, ¿no es cierto?, que ustedes pueden encontrar. Acá solamente están viendo, ¿sí?, los grandes grupos de roca. Fíjense que acá cuánto hay, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 por 9, 45. O sea, hay 45 tipos de rocas distintas, ¿sí? Bueno, a ver, son los 45 grupos de roca que uno generalmente puede reconocer con mayor o menor habilidad, ¿no es cierto?, en la vida profesional de un geólogo, ¿no? Y si uno no está muy metido, por supuesto, en la petrografía, ¿no es cierto? Esto más o menos lo podés identificar, y alguna que otra más, ¿sí? Cualquier otra variación o cualquier otra cosa, y son además las que pueden surgir de las clasificaciones, por supuesto, ¿no es cierto?, como van a ver después, de los sistemas de clasificación, la tabla de Stracaiser, como se la conoce, sí, que es la clasificación que se adoptó a partir de 1970, ¿sí? Anteriormente lo que pasaba era que alguien se encontraba un granito, o le parecía que era un granito, no había, en realidad para un granito no había ninguna composición, ¿sí? De hecho había un libro que se llamaba Sobre granitos y granitos, ¿sí? Esto parece un chiste, pero realmente había un libro así, ¿no?, muy antiguo, sí, que claro, había tantos señores que opinaban que algo era un granito que al fin y al cabo, ¿no es cierto?, no había manera de poner una línea y decir, bueno, ¿qué cuerno es un granito? ¿No? Es todo lo que dicen estos tipos, pero cada uno dice una cosa distinta, ¿no? O lo define de una manera distinta. Entonces, fue un problema, ¿no? Así que esto, multiplíquenlo por, Dios sabe qué número, y me dará 70.000 rocas distintas totalmente inabordables, ¿no? 70.000 solamente de líneas metamórficas, ¿no? Del resto, pues, mejor ni hablar, ¿sí? Así que, bueno, esto, por supuesto, puso un poco de orden, ¿no? Y acomodó el escenario, digamos, de nomenclaturas y de clasificación de rocas, lo cual facilita sobre todo las tareas de geología y también a ustedes comprender esta disciplina, ¿no? Bien, una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que en general, digamos, y esto sí es importante para clasificarlas, las rocas ígneas, como vieron hasta ahora,
que acá las ven separadas en plutónicas y en volcánicas, ¿sí? Que ya dijimos que la diferencia ¿cuál es? La génesis. Las plutónicas consolidan en profundidad, las volcánicas lo hacen en la superficie, ¿no es cierto?, de la corteza, ¿no? Da una serie de productos, acá están los más característicos, ¿no? Que van cambiando en su porcentaje relativo de sílice. Entonces, normalmente hay una denominación que se usa mucho en geología, que es hablar de rocas ácidas y rocas básicas. Esto no tiene que ver con la acidez y la basicidad del laboratorio, ¿sí? O sea, no tiene que ver con eso, ni con el pH de nada, ¿ok? Simplemente tiene que ver con en geología, con la por concentración relativa, digamos, de sílice que tienen las rocas, ¿sí? Si las rocas tienen porcentajes de sílice del orden de, por ejemplo, 40, 45, 50%, uno tiende a hablar de rocas básicas y se las reconoce rápidamente porque suelen tener tonalidades oscuras, ¿sí? En este grupo tenés, si son plutónicas, un grupo llamado gabros, es el famoso granito negro que te venden, o mármol negro que te venden cuando vas a comprar la mesa de tu cocina, te venden, es un gabro, en realidad de mármol no tiene nada, es una roca, digamos, plutónica, ¿sí? Básica y negra, ¿ok? Perfecto. Y su equivalente volcánico, el basalto, ¿no? Y en el otro extremo, totalmente en la otra punta, ¿sí? Tenés el granito, por ejemplo, y la riolita, ¿sí? Que tienen más de un 60% normalmente, un porcentaje muy alto, por un 50 al 60%, normalmente de porcentaje de sílice, ¿no? El granito, la versión justamente plutónica, este sí lo tenés más pegado, ¿no? Al léxico, y la riolita, la versión volcánica del mismo. La obsidiana, ¿sí? Tiene una sismicidad muy alta, porque como dijimos es casi prácticamente sílice, ¿no es cierto?, sin cristalizar, entonces su contenido de acidez es muy elevado. Entonces prácticamente, ¿sí? En el medio, por supuesto, tenéis otras denominaciones, ¿sí? Que normalmente se utilizan para distintos tipos de rocas, ¿no? Tonalitas, ¿sí? O dacitas, que suelen ser andesitas, también están por acá, que suelen ser en general rocas intermedias, ¿sí? Por lo general, este porcentaje de sílice define un poco la característica, y esto se emplea muchísimo en geología. Cuando te dicen son rocas ácidas, te están hablando de granitos, riolitas, granodioritas, suelen ser igual. Son rocas básicas, ¿sí? Te están hablando de basaltos, gabros, o ese tipo de cosas. Y es muy común emplear esto en el léxico geológico, por eso se lo recalco, porque esto es una clasificación muy, muy, muy empleada. ¿Ok? Bueno, acá empieza la clasificación de rocas ígneas.